Muy buenos días, mi nombre es Mauro Alberto Aparicio Lugo, estudiante de la Maestría en Recursos Digitales aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena. Hoy tengo el gusto de presentar mi trabajo de grado titulado Mejoramiento del aprendizaje en matemáticas mediante la implementación del aprendizaje basado en proyectos ABP, apoyado en un recurso educativo digital en Geniali, en estudiantes de tercer grado de la institución educativa Camilo Torres. Este proyecto fue desarrollado bajo la tutoría del magíster Gabriel Torres Gómez. Durante esta sustentación recorreremos de manera clara y ordenada los principales apartados del trabajo: el planteamiento del problema, los referentes teóricos y normativos, la metodología aplicada, la intervención pedagógica diseñada, los resultados obtenidos, así como las conclusiones e impactos más relevantes. Para arrancar con el capítulo 1, vamos a hablar del planteamiento y formulación del problema. El punto de partida de esta investigación surge en la institución educativa Camilo Torres, ubicada en el municipio de San Pedro de Urabá, en Antioquia. A nivel institucional se identificó un problema recurrente en los estudiantes de tercer grado: bajos niveles de rendimiento en el área de matemáticas, específicamente en operaciones básicas, como lo son suma y resta, así como en la comprensión de patrones numéricos y reconocimiento de figuras geométricas. El diagnóstico inicial de mi investigación confirmó esa problemática, fue dado que se aplicó un pretest a 10 estudiantes cuyos resultados reflejaron las siguientes dificultades. En restas, apenas entre un 30 y 40% de los estudiantes respondió correctamente. En patrones, solo un 25% logró identificar secuencias numéricas, mientras que en figuras geométricas los aciertos se ubicaron alrededor del 40%. Este bajo nivel de desempeño mostró la necesidad urgente de diseñar una estrategia pedagógica innovadora. Además, esta situación refleja una realidad más amplia en Colombia. Según los reportes del INFES de 2022, una gran parte de los niños de primaria tiene dificultades en la comprensión y aplicación de las matemáticas, lo que limita no solo su rendimiento académico inmediato, sino también el desarrollo de competencias lógico-matemáticas fundamentales para su vida cotidiana. A partir de ello, la pregunta central de la investigación fue: ¿cómo puede la implementación del aprendizaje basado en proyectos mediado por las aplicaciones interactivas de TIC mejorar el rendimiento en matemáticas y la innovación de los estudiantes de tercer grado de la institución educativa Camilo Torres? Ese interrogante dio origen a una propuesta pedagógica que buscó superar las limitaciones de una enseñanza tradicional, mecánica y descontextualizada, para dar paso a una metodología activa, interactiva y motivadora. Ahora bien, hablándole un poco de los antecedentes y justificación, en el contexto internacional tenemos Alegre 2025 en España, que concluyó que el ABP fomenta competencias socioemocionales y colaboración. Aunque la mejora matemática no siempre es sostenida, recomienda combinar enseñanza directa con proyectos bien estructurados. También tenemos a Ramírez y Castañeda de 2020 en México, que aplicaron recursos digitales interactivos en matemáticas, logrando mejoras significativas en motivación y rendimiento. Por otra parte, tenemos a Rodríguez y Sánchez de 2018 en España, que evidenciaron que el ABP con Kahoot y GeoGebra incrementaron la colaboración y el desarrollo de competencias matemáticas en contextos cotidianos. Ya para el ámbito nacional tenemos a Cañas y Hernández de 2025 en Colombia, que implementaron un proyecto ABP con estudiantes de sexto grado y hallaron mejoras significativas en pruebas tanto de entrada como de salida. También tenemos a Gómez Medina y Niño de 2022, que mostraron proyectos digitales con TIC que facilitaron la comprensión de estadísticas en primaria. Por otra parte, Cárdenas y López de 2021 en Cundinamarca aplicaron Workbook y YouTube, mejorando motivación y comprensión en operaciones básicas. Tenemos también a Ramírez y Gómez de 2019 en Antioquia, que desarrollaron un curso o un recurso digital con ABP en matemáticas, evidenciando mejores desempeños frente a metodologías tradicionales. Para el ámbito local, las pruebas saber de tercer grado del IFES de 2022 mostraron resultados por debajo del promedio departamental y nacional en matemáticas en San Pedro de Urabá, especialmente en la resolución de problemas y operaciones básicas. A nivel institucional, se evidenció un bajo rendimiento sostenido. Aunque algunos docentes han probado talleres y juegos matemáticos, estas prácticas no se han articulado ni sistematizado bajo metodologías activas como el ABP. Para hablarles de la justificación, la enseñanza de las matemáticas en primaria sigue siendo un reto, especialmente en contextos rurales con limitaciones pedagógicas y tecnológicas. Las metodologías tradicionales centradas en la repetición y memorización no responden a las necesidades cognitivas y emocionales de los estudiantes. Por ello, este trabajo plantea
que académicamente se debe responder al bajo rendimiento en matemáticas con un enfoque innovador. Pedagógicamente aporta una innovación metodológica al integrar el ABP y un recurso educativo digital en Genially complementado con Workbook y YouTube para así dinamizar las clases y promover el aprendizaje significativo. Y socialmente ofrecer a los estudiantes experiencias inclusivas y motivadoras con potencial para transformar la relación con las matemáticas. Por otra parte, hablándole de los objetivos, se definió un objetivo general y 4 objetivos específicos que orientaron cada una de las fases del proyecto. Para el objetivo general se expresa la esencia del proyecto. No se trataba únicamente de implementar un recurso digital, sino de diseñarlo con intencionalidad pedagógica, aplicarlo en el aula y finalmente evaluar sus resultados, todo bajo el enfoque del aprendizaje basado en proyectos. Por otra parte, los objetivos específicos, el primero nos permitió reconocer el punto de partida y comprender en qué áreas se encontraban las principales debilidades. Como segundo objetivo, se buscó crear un recurso innovador adaptado al contexto que incorporara interactividad y elementos de gamificación para motivar a los estudiantes. Para el tercer objetivo, se llevó la propuesta ya directamente al aula, logrando que los estudiantes fueran los protagonistas de su proceso y del aprendizaje. Y cuarto objetivo, permitió determinar de manera clara si la estrategia tuvo efectos positivos tanto en el rendimiento académico como en la motivación hacia las matemáticas. Ahora bien, en los supuestos la investigación se basó en 3: que el ABP motiva a los estudiantes a conectarlo con los contenidos con su contexto, que las TIC facilitan la comprensión de conceptos abstractos al presentarse de forma visual e interactiva, y que la gamificación aumenta la motivación, participación y compromiso en el aprendizaje de matemáticas. Para los constructos, los centrales fueron el aprendizaje basado en proyectos con metodología activa, competencia matemática como capacidad de aplicar conocimientos y razonamiento, y gamificación como estrategia para dinamizar el aprendizaje mediante elementos de juego. Y las TIC, claro está, como recursos digitales que potencian la motivación y construcción del conocimiento. Ahora hablándoles de los alcances, el estudio se desarrolló con 10 estudiantes de tercer grado en San Pedro de Urabá, abordando sumas, restas, patrones y figuras geométricas mediante un recurso digital que buscó mejorar el rendimiento académico, la motivación y el trabajo colaborativo, constituyendo una experiencia pedagógica innovadora. Hablándoles de las limitaciones, como en todo proyecto en área rural, la limitación incluyó el reducido número de estudiantes, lo cual limitó la generalización de resultados, restricciones tecnológicas propias del contexto rural, poco tiempo de aplicación y resistencia inicial frente a metodologías novedosas, pero esta fue superada con la motivación de las actividades. Luego entonces, hablándoles ya del capítulo número 2, entrando ya en el capítulo número 2, que es lo que es el marco de referencia, para este se presentan 4 apartados: contextual, normativo, teórico y conceptual. El contexto evidencia la baja calidad educativa en matemáticas en San Pedro de Urabá, como lo demuestran las pruebas saber tercero de 2022, dado que se encuentra por debajo del promedio departamental y las limitaciones tecnológicas de los estudiantes, lo que justifica la propuesta pedagógica. En lo normativo se sustenta en lineamientos internacionales como UNESCO y la Agenda 2030 y nacionales como la Ley 115, los estándares de matemáticas del MEN y la política de innovación educativa con TIC. Para el marco teórico se fundamenta la metodología en el aprendizaje basado en proyectos, ABP, del cual hemos venido hablando, la integración de TIC en la enseñanza de matemáticas y el uso de juegos digitales para motivar y evaluar, apoyando en investigaciones recientes como lo son de Olivares y Jara de 2023 en Chile, que demostraron que el ABP en primaria mejoró la capacidad de resolver problemas y fortaleció la colaboración entre estudiantes. También tenemos la revisión sistemática de Rodríguez Jiménez de 2023 sobre las TIC en primaria, que concluyó que el uso de entornos digitales interactivos favorece el aprendizaje de contenidos matemáticos como sumas, restas, patrones y figuras. Finalmente, también en el campo de la evaluación, Gómez de 2022 analizó lo que es el enfoque Game-Based Assessment y concluyeron que los juegos digitales permiten valorar competencias cognitivas de manera efectiva y motivadora. En el marco conceptual aclaran 3 ejes centrales: lo que es el ABP, que es la metodología que hemos venido usando; la TIC, que es el recurso digital, que en este caso utilizamos Genially, Workbook y apoyo en YouTube;
y lo que sería las competencias o el recurso educativo digital, que en este caso nosotros creamos el recurso matemática, admisión, retos, juegos y lógica. También se tiene la competencia en matemáticas en primaria, que son las habilidades que permiten resolver problemas, interpretar patrones, realizar operaciones básicas y reconocer figuras. Este proyecto se fundamenta en los estándares básicos de competencias en matemáticas del MEIN del 2006, que orientan el currículo de tercer grado en Colombia. La metodología. Bien, entonces, hablándole de la metodología, eso se desarrolló bajo un enfoque mixto, integrado tanto elementos cuantitativos como cualitativos para obtener una comprensión amplia del fenómeno educativo. Desde la perspectiva cuantitativa, se recopilaron y analizaron los datos numéricos a partir de pruebas diagnósticas, evaluaciones intermedias y el post-test. Desde la parte cualitativa se interpretaron las percepciones, actitudes y reacciones de los estudiantes frente a la propuesta pedagógica, además de las reflexiones del docente investigador, mi persona, sobre el proceso. Tipo de investigación. La investigación se clasificó como aplicada, descriptiva y explicativa. Fue aplicada porque buscó ofrecer soluciones concretas al bajo rendimiento en matemáticas. Tuvo un carácter descriptivo ya que registró con detalle el resultado en cada fase, diagnóstica, intermedia y final. Y también fue explicativa porque analizó la relación entre la intervención pedagógica mediada por TIC y los cambios observados en el rendimiento académico y la motivación estudiantil. En este caso, el impacto se materializó en la mejora de competencias matemáticas mediante el uso de Geniali y Workbook integrados a la metodología ABP. Para lo que es el modelo de investigación, se enmarcó en la investigación acción pedagógica IA, que concibe al docente como investigador de su práctica y promotor de transformaciones en el aula. Ese proyecto, la IA se operacionalizó así: diagnóstico inicial, donde se aplicó el pretest; planificación, que ya fue el diseño del recurso educativo digital, matemática en misión en Geniali; la implementación, que ya fue el desarrollo de 4 retos temáticos, sumas, restas, patrones y figuras, con prácticas interactivas y evaluaciones parciales; y el cuarto, que fue la evaluación y reflexión, análisis de los resultados con un post-test y un examen final en Geniali, junto con la interpretación de hallazgos y recomendaciones. La elección de ese modelo respondió a 2 razones principales: la participación activa del docente investigador en el diseño, aplicación y análisis de la propuesta, la posibilidad de adaptar las estrategias a las necesidades reales y al contexto sociocultural de los estudiantes. Como estrategia pedagógica, la estrategia se fundamentó en el ABP, que es lo que hemos venido tratando, el uso de herramientas digitales interactivas con el objetivo de fortalecer competencias matemáticas en sumas, restas, patrones y figuras. Se implementó el recurso digital del cual ya hemos hablado, que es matemática en misión, retos, juegos y lógica. Siguiendo lo planteado por Flores y Reyes de 2021, el ABP organiza el aprendizaje en torno a proyectos significativos. En este caso, los estudiantes asumieron la misión de superar 4 retos temáticos, cada uno alineado con las etapas del ABP. Primero la planeación, luego el desarrollo, la socialización, la evaluación y reflexión. Ahora, en cuanto a lo que eran los retos que veníamos manejando, se manejó el reto 1, que fue de suma, que incluía una explicación interactiva, actividades lúdicas en Geniali y Workbook y evaluación parcial de 4 preguntas. El reto 2 era de resta, que era un refuerzo detallado con actividades de cálculo mental y visuales, y la evaluación parcial de 4 preguntas. El reto 3, que ya era de patrones, identificación y construcción de secuencias numéricas y gráficas con apoyo de animaciones, evaluación también de 4 preguntas. Como reto final teníamos el de figura, que era el reconocimiento y clasificación de figuras geométricas planas, relacionándolas con objetos del entorno, evaluación de 3 preguntas. Cada reto concluyó con retroalimentación inmediata, y al finalizar los 4 se aplicó un examen final de 9 preguntas en Geniali. La población de muestra que se tomó para esta investigación se aplicó en el grado tercero de la institución educativa Camilo Torres, en la sede de San Pedro de Urabá. Durante el año académico 2024, la muestra fue de 10 estudiantes entre 8 y 9 años de edad, con unas condiciones económicas, la mayoría perteneciente a estratos 1 y 2, con familias dedicadas normalmente a labores agrícolas y a oficios informales. Aspecto académico:
En cuanto al aspecto académico, los reportes institucionales evidenciaban dificultades en operaciones básicas, patrones y figuras geométricas. Y en cuanto a la dimensión sociocultural, aunque con limitaciones materiales, los estudiantes muestran alto interés por lo lúdico, lo narrativo y lo digital, lo que facilitó la aceptación de la estrategia. Para lo que sería las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los instrumentos fueron validados por expertos y se diseñaron rúbricas específicas para evaluar comprensión, estrategia matemática, uso de TIP y trabajo en equipo. Se usaron pruebas escritas, pretest, post-test, para medir avances, actividades también interactivas en Genially Workbook, con reportes automáticos e inmediatos, observación participante de mi parte y registros pedagógicos como diario y anecdotario. El análisis combinó datos cuantitativos, que eran los promedios, porcentajes y dispersión, y cualitativos, que era la categorización de percepciones y actitudes, con triangulación para asegurar validez. En cuanto a las técnicas de análisis de información, se realizó en 3 fases de acuerdo con el enfoque mixto. El cuantitativo, con apoyo de Excel, se procesaron los resultados del pretest, posttest y reportes. El análisis cualitativo, que se sintetizó en los registros de observación y notas del diario pedagógico mediante codificación y categorización. Y la triangulación de datos, que es donde se integró los resultados tanto cuantitativos y cualitativos, lo que reforzó la validez y confiabilidad de los hallazgos. Ahora bien, en cuanto a la validación de instrumentos por expertos para asegurar la calidad de los instrumentos, estos fueron sometidos a un proceso de validación por juicio de expertos. En el proceso se confirmó que la propuesta tiene un alto potencial para fortalecer competencias matemáticas en tercer grado, destacando la creatividad en el uso de recursos digitales, la motivación estudiantil y la coherencia con los objetivos curriculares. Para las rúbricas de evaluación, los criterios fueron 4: comprensión del problema, aplicación de estrategias matemáticas, uso de herramientas SIP y trabajo en equipo. Cada criterio se valoró en una escala de 1 a 4, desde deficiente hasta excelente. Las rúbricas permitieron medir no solo los logros académicos, sino también aspectos relacionados con la participación, el trabajo colaborativo, el uso de recursos digitales. En cuanto a la ruta de investigación, fue inspirado en los principios del aprendizaje basado en proyectos, que era lo que ya le veníamos comentando, y fue realizado en 5 fases, que fue la planeación y diagnóstico inicial, que fue la prueba del pretest, también la fase 2, que fue la investigación y diseño del proyecto, que ya ahí fue donde, una vez tenidos los diagnósticos de los estudiantes, se introdujo el reto del proyecto Matemática en Misión. Adicional a eso, en la fase 3, la ejecución del proyecto, ya con la introducción al contenido, actividades prácticas, con el apoyo digital y la evaluación parcial. Y en la fase 4, socialización de los resultados. Para la fase 5 fue la evaluación final y reflexión. Finalmente se aplicó el post-test y un examen final en Genially. Esa fase permitió valorar no solo el impacto de la estrategia en el aprendizaje de los estudiantes, sino que también las transformaciones en la parte y la práctica pedagógica del docente. Ya por el capítulo 4 tenemos lo que fueron los resultados del pretest, que para caracterizar los saberes previos se aplicó una prueba diagnóstica, como les habíamos informado, confeccionada por mi parte, compuesta por 9 ítems de selección múltiple distribuidas en 4 bloques temáticos: sumas, restas, patrones y figuras geométricas. La aplicación fue presencial en el aula con la supervisión mía. Se observa que el desempeño general fue bajo, especialmente en patrones donde solo el 25% de las respuestas fueron correctas y en restas con un 30%. En sumas, el porcentaje de acierto fue del 50%, mostrando un nivel medio, aunque se podría mejorar. En cuanto al tema de figuras, los estudiantes obtuvieron un 40% de respuestas correctas, lo que también refleja limitaciones en el reconocimiento y análisis de formas. En resumen, la prueba diagnóstica proporcionó una línea base clara, un rendimiento general del 46,67% de aciertos y debilidades puntuales en restas y patrones. Ese hallazgo orientaron el diseño del recurso Matemática en Misión, retos, juegos y lógica. Para la estrategia pedagógica, como se había mencionado anteriormente, se utilizó Matemática en Misión, retos, juegos y lógicas.
Esto tenía una introducción interactiva, actividades prácticas y una evaluación parcial. Cada reto finalizó con retroalimentación inmediata. Durante toda la implementación, yo estuve desempeñando el papel de mediador y facilitador del aprendizaje. Ahora, en cuanto a lo que fueron los resultados, tuvimos que para sumas, los estudiantes alcanzaron 36 aciertos de 40 posibles para un 90%. Para lo que fue restas, 32 aciertos de 40 posibles para un 80%. Para la parte de patrones, 31 aciertos de 40 posibles, lo que sería un 77,5%. Y para figuras geométricas, un 100% de desempeño. Ese logro contrasta con el pretest, donde únicamente entre 4 y 6 estudiantes habían logrado responder bien a las preguntas de figuras. Entonces, de manera general, los 4 retos confirman que la estrategia pedagógica incidió de forma positiva y progresiva en el aprendizaje. Figuras alcanzó el mayor nivel con un 100%, sumas el 90%, patrones el 80% y restas, aunque mejoró, se ubicó en el 70%, lo que indica que aún es un área a reforzar. Al concluir, como tal, estos retos, se aplicó un examen final de 9 preguntas en Geniali con el propósito de evaluar de forma global la consolidación de los aprendizajes. Los resultados principales fueron que 5 estudiantes respondieron correctamente las 9 preguntas, 3 estudiantes lograron 8 aciertos y 2 estudiantes obtuvieron 7 aciertos. El promedio general fue de 8,4 respuestas correctas de 9. Ningún estudiante obtuvo menos de 7 respuestas correctas, por lo que el 100% superó el 75% del desempeño. Al comparar el pretest y el posttest, se observa que los porcentajes de aciertos pasaron de tener un global del 46,67% en la prueba diagnóstica a más del 70% en todos los bloques, alcanzando incluso el 95% en figuras. El mayor progreso se presentó en las restas, donde inicialmente se identificaban mayores falencias y también se observaron mejoras sustanciales en sumas y patrones. Para hablarles ya sobre lo que sería la conclusión, la investigación y la implementación de la estrategia pedagógica, se pueden establecer varios temas de conclusión. Uno, que el aprendizaje basado en proyectos mediado por TIC mejoró el aprendizaje en matemáticas. 2, que los estudiantes desarrollaron competencias digitales además de matemáticas. 3, la estrategia es replicable en otros contextos. 4, que el rol del docente como mediador es clave. Para recomendaciones, se recomienda implementar el ABP y el uso de las TIC en otras áreas del currículo, fortalecer la capacitación docente en innovación pedagógica, escalar la experiencia a otros grados y sedes, profundizar en la intención o en la atención de contenidos de mayor dificultad. Y como el impacto de la propuesta pedagógica en cuanto a la práctica docente, este proyecto demuestra que es posible transformar la enseñanza tradicional de las matemáticas en un proceso dinámico, motivador y participativo. El impacto en cuanto a los estudiantes se evidenció en un aumento en la participación de los estudiantes durante todas las actividades. La dinámica de retos, juegos y actividades los hizo asumir un rol activo en el aprendizaje. Se fortalecieron no solo competencias matemáticas, sino también competencias digitales y habilidades socioemocionales. El cambio también en la actitud frente a las matemáticas fue evidente. Los estudiantes pasaron de verlas como un área difícil a asumirlas como un reto interesante. En síntesis, la estrategia pedagógica Matemáticas en Misión, Retos, Juegos y Lógicas representa una innovación educativa efectiva que puede inspirar nuevas prácticas en el aula, contribuyendo a mejorar el aprendizaje en matemáticas y a promover una cultura escolar más abierta al uso de las TIC y a las metodologías activas. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un feliz resto de día.